Un saludo, mi nombre es Cristian Camilo Gómez Abella y el día de hoy, como parte de entrega del trabajo central del diplomado en Big Data and Business Analytics, voy a exponerles mi proyecto de análisis predictivo de susceptibilidad al retiro obligatorio de asociados en la organización Fondo de Empleados Bancolombia, conocido comúnmente como FEBANColombia. Siendo así, procederemos a analizar la problemática para esta entidad que, al ser parte del sector solidario, su objeto social está enfocado en contribuir al bienestar social de sus asociados y sus familias. Por ende, esta disminución de la base social que se ha presentado en los últimos años, como lo podemos ver según los indicadores, ha habido una disminución del 17% dentro de la organización. Por ende, esto puede llegar a acarrear situaciones como la disminución del efecto de bienestar a los asociados y en una situación crítica puede inclusive llegar a poner en riesgo la continuidad de negocio a largo plazo. Además, el abordar estas problemáticas desde el Big Data y el Business Analytics nos permitirá utilizar la información que ha sido recopilada durante los años para establecer metodologías de análisis de datos que permitan establecer modelos que faciliten la administración de nuestros asociados. Asimismo, cabe resaltar la importancia que tiene cada uno de estos asociados para nosotros debido a que hay otro limitante, como lo es el nicho de mercado, el cual implica que cada asociado tiene un valor mucho más alto, debido a que al ser limitado, la complejidad para reemplazarlo o reincorporarlo es muy alta. Dentro del desarrollo del proyecto hemos logrado identificar cuatro actores principales que hacen parte del proceso de retiros obligatorios de asociados en FEBANColombia. El primero de estos es la patronal del asociado, cuya función es reportar oportunamente la desvinculación obligatoria, ya sea por despido, renuncia voluntaria o fallecimiento del asociado. La segunda de estos actores es el área comercial y de servicios de FEBANColombia. Esta problemática afecta principalmente los indicadores de gestión del área, por lo cual ellos deben de aportar soluciones mediante la recolección de datos para poder establecer modelos que permitan predecir los retiros obligatorios y asimismo justificar los resultados anualmente, además de establecer nuevas metas para afiliación para intentar mitigar los resultados. Los asociados de FEBANColombia se ven afectados principalmente en el que al haber retiros obligatorios se disminuye el alcance del servicio ofrecido por FEBANColombia, que ya como comenté anteriormente se presenta como el bienestar social que ofrecemos a los asociados y nuestras familias. Y por último, el proveedor de servicios de tecnología de la información, el cual desarrolla las aplicaciones de los modelos propuestos por FEBANColombia para su implementación en el CMR de la entidad. Al desarrollar el proyecto es necesario plantearnos inicialmente una serie de preguntas. Dentro de esas preguntas considero que las más relevantes fueron las siguientes. La primera de estas, ¿de dónde puedo obtener la información necesaria para construir el modelo predictivo? Y si realmente esta información es confiable. Bueno, vale la pena mencionar que estos datos fueron tomados de las bases de la organización, las cuales pues generan un reporte ordenado con la información del asociado y ciertas variables de retiro. Esta información es confiable debido a que mensualmente se hace una validación por parte de la entidad y la revisoría fiscal sobre la veracidad de esta información, por lo que se puede tener una confianza razonable de que esta información representa fielmente la información de los asociados. La segunda de las preguntas es, ¿cómo puedo conocer la probabilidad de que uno de mis asociados sea susceptible al retiro obligatorio? Bueno, mediante la recolección y análisis de esos datos históricos que fueron recopilados en las tablas ordenadas incluidas dentro del diccionario de datos del aplicativo CMR Linux, se elaboraron mediciones que permitieron identificar las variables más relevantes. Para esto, se identificó que las variables más relevantes son la jerarquía del asociado dentro de la patronal, lo cual se dividió en tres rangos: jerarquía de un cargo bajo, medio o alto, la antigüedad del asociado de la organización y la edad que tiene el asociado. Por último, ¿cuál es el origen de la problemática y cuál es el valor que agrega el proyecto a la organización? Considero que la causa de la problemática se origina en que el retiro obligatorio es en casos de desvinculación laboral del asociado con la patronal o al fallecimiento.
Partiendo de esto, es notorio que la causal está fuera de control de la organización, pero en el día a día, el poder predecir la susceptibilidad del retiro obligatorio nos permitirá diseñar estrategias comerciales para el otorgamiento de servicios y determinación de metas de afiliación. Para llevar a cabo el proyecto de analítica de datos, considero que la herramienta idónea y la cual utilicé fue RStudio. ¿Por qué motivos? Principalmente la experiencia que cuento en el analítica de datos ha sido con este aplicativo, además de que tiene la ventaja de que es un software gratuito y me parece que es muy amigable con el usuario. Además, considero que las herramientas, tanto estadísticas como de visualización de datos y análisis, permiten comunicar efectivamente y interpretar correctamente la información que se ingresa a la aplicación. Una vez ya hemos organizado los datos, he procedido a consolidar la información relevante de las variables objetivo en dos tablas que me permitan expresar los objetivos del proyecto en el menor tiempo posible para efectos de la presentación del trabajo central. Para esto he desarrollado dos gráficas. La primera, aquí podemos observar una relación de la antigüedad de los asociados y el número de retiros, donde podríamos afirmar que se evidencia una distribución normal en la gráfica. Para la segunda de ellas, una relación entre la causal de retiro, ya sea por fallecimiento o retiro obligatorio, y la jerarquía del asociado dentro de la organización. Aquí podemos observar que hay una relación directa para los empleados activos entre la jerarquía y el número de asociados que son retirados. Finalmente, ya hemos culminado con la etapa de análisis de variables y hemos encontrado que las variables edad, jerarquía dentro de la organización y antigüedad en la organización son las más significativas al momento de identificar si el asociado es susceptible o no de un retiro obligatorio. Entonces, a partir de esto, hemos utilizado estas tres variables para poner a prueba tres modelos distintos: el Support Vector Machines, Naive Bayes y árboles de decisión, cuyos resultados fueron tomados de una matriz de confusión y son expuestos en el gráfico a continuación. Entonces, a partir de estos resultados, podemos identificar en el gráfico. Tal y como se observa, el modelo que mejor se adaptó en los datos de prueba y en los de test es el de árboles de decisión, cuya precisión es del 93%, con una tasa de error del 10%, una capacidad de predecir el retiro obligatorio de los asociados con un 45% y la capacidad de predecir la continuidad de estos asociados con una precisión del 98%.